Queridos amigos y hermanos en la fe, hoy quiero invitarte a meditar conmigo en un pasaje profundamente desafiante y transformador. Gálatas 5:16-26. En estas líneas, el apóstol Pablo no nos da simplemente una enseñanza, nos entrega un espejo del alma, nos muestra el conflicto eterno entre dos caminos, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Decimos que amamos a Dios, que creemos en nuestro Señor Jesucristo, que le seguimos. Pero, ¿vivimos conforme a su palabra o conforme a nuestros impulsos? ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo dirija cada paso de nuestra vida? ¿O aún somos esclavos de deseos que nos alejan del propósito eterno? Pablo no escribe estas palabras como una simple advertencia. Las escribe como un llamado urgente a tomar una decisión clara: vivir por el Espíritu o vivir por la carne. No hay medias tintas. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, no se produce en corazones tibios. Se manifiesta en quienes han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, en quienes caminan, no solo confiesan, sino viven la vida en Cristo. Hoy es tiempo de examinarnos con sinceridad. Si realmente creemos en Él, entonces también debemos andar como Él anduvo. No basta con proclamar, hay que reflejar. Porque la fe sin fruto no es fe, y el Espíritu no habita en donde reina la carne. Te animo, amigo, amiga, hermano, hermana, a leer este pasaje no como una lección más, sino como una brújula espiritual. Porque si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El mundo necesita ver cristianos que no solo hablan de amor, sino que lo encarnan. Gálatas 5:16-26 es un pasaje muy importante en la enseñanza de Pablo sobre la vida en el Espíritu y las obras de la carne. 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Queridos amigos, por la misericordia de Dios y con la guía del Espíritu Santo, vamos a darles una explicación versículo por versículo. Preste atención y no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Versículo 16. Pablo comienza exhortando a los creyentes a andar en el Espíritu. Esto significa vivir de acuerdo con la guía y el poder del Espíritu Santo, lo que les ayudará a no ceder a los deseos de la carne, que representan la naturaleza pecaminosa. Versículo 17. Aquí se establece un conflicto. Los deseos de la carne están en oposición a los deseos del Espíritu. Esto indica que hay una lucha interna en el creyente entre lo que desea hacer, lo bueno, y lo que su naturaleza pecaminosa le impulsa a hacer. Versículo 18. Pablo aclara que si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Esto significa que la vida en el Espíritu libera a los creyentes de la condenación de la ley, ya que el Espíritu produce en ellos el cumplimiento de la voluntad de Dios.
Versículo 19-21. Pablo enumera las obras de la carne. Estas son acciones que surgen de una vida no sometida al Espíritu. Las obras incluyen adulterio y fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, inmundicia y lascivia, impurezas morales y deseos descontrolados, idolatría y hechicerías, la adoración de ídolos y prácticas ocultas, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, actitudes y comportamientos que causan divisiones y conflictos, envidias, homicidios, borracheras, orgías, actos extremos de pecado y falta de control. Pablo advierte que quienes practican estas cosas no heredarán el reino de Dios, lo que subraya la seriedad de vivir en pecado. Versículo 22-23. En contraste, Pablo describe el fruto del Espíritu. Este fruto es el resultado de vivir en el Espíritu y se manifiesta en características como amor, gozo, paz, relaciones saludables y una vida interior plena, paciencia, benignidad, bondad, actitudes hacia los demás que reflejan la naturaleza de Cristo, fe, mansedumbre, templanza, confianza en Dios y autocontrol. Estas cualidades son lo que Dios desea ver en la vida de sus hijos. Versículo 24. Los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne. Esto significa que han renunciado a su antigua vida y sus deseos pecaminosos, eligiendo vivir para Dios. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, debemos también andar por el Espíritu. Esto implica que nuestra vida diaria debe reflejar la guía y el poder del Espíritu Santo. Versículo 26. Pablo concluye advirtiendo contra la vanagloria y la envidia. La vida en el Espíritu debe llevar a la unidad y a la humildad, no a la competencia o la división. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra vida cristiana. Nos recuerda que hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu. La clave para vivir una vida que agrada a Dios es andar en el Espíritu, lo que significa depender de su guía y poder en cada aspecto de nuestra vida. Las obras de la carne son evidentes y destructivas, mientras que el fruto del Espíritu es hermoso y edificante. Al elegir vivir en el Espíritu, no solo experimentamos una transformación personal, sino que también impactamos positivamente a quienes nos rodean. La vida cristiana no es solo una serie de reglas a seguir, sino una relación dinámica con el Espíritu Santo que nos capacita para vivir de manera que refleje el carácter de Cristo. Es hora de elegir quién gobierna tu vida. Amado hermano, amada hermana, hoy no es un día más. Hoy es una cita con tu conciencia y con el Espíritu de Dios. Pablo nos presenta dos caminos. Uno lleva a la destrucción, el otro a la plenitud del reino. Uno se alimenta de lo que agrada a la carne, el otro de lo que honra al Espíritu. ¿Y tú? ¿A quién le estás dando el control de tu vida? Quizá en tu interior sabes que aún hay obras de la carne que no has entregado al Señor. Enojos, envidias, inmoralidades, egoísmo, falta de dominio propio. No estás solo. Todos libramos esta batalla. Pero el que se rinde al Espíritu vence. Hoy te invito a que vengas al altar, ahí donde estás, y hagas un alto. No es un paso más. Es una declaración de guerra a todo lo que te aleja de Dios. Si realmente crees en Jesús, si de verdad le amas, entonces anda como Él anduvo. Renuncia hoy al viejo tú. Clava esa carne a la cruz y permite que el Espíritu haga brotar en ti ese fruto eterno que transforma y da testimonio. Oración final. Espíritu Santo, toma el control. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo me acerco a ti con un corazón rendido y sincero. Hoy reconozco que muchas veces he dejado que mis deseos gobiernen mi caminar, que he actuado movido por la carne y no por tu Espíritu. Perdóname, Señor. Renuncio ahora a todo aquello que te entristece, a todo lo que apaga tu fuego en mí. Renuncio al orgullo, a la ira, a la impureza,
al egoísmo y a toda obra de la carne. Espíritu Santo, te doy la llave de mi vida entera. Dirige mis pensamientos, mis palabras y mis pasos. Haz que el fruto del Espíritu florezca en mí cada día. Hazme amar como Jesús ama, servir como Él sirvió, vivir como Él vivió. Quiero ser testimonio vivo de tu poder transformador. Que otros vean en mí no solo palabras, sino frutos que hablen de tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.